El Instituto ILAEP te da la bienvenida al Bhagavad Gita Kathasharam, un proyecto educativo dedicado al estudio del Bhagavad Gita. Decíamos esto, que lo que hay en el efecto viene de la fuente. Y el ejemplo que se da es el sol y los rayos del sol. El uno viene del otro, pero coexisten simultáneamente. O sea, la definición de que el uno viene del otro es ontológica, pero no cronológica. Inmediatamente que existe el sol, existe el rayo del sol, pero el uno viene del otro. Ahora, para no irme del punto, porque esto que estoy mencionando tiene que ver con la palabra creación en relación con Dios, que es una palabra un poco engañosa. Pero vamos a terminar primero esta idea. El efecto, que es el rayo, tiene cualidades de calor y luz que se encuentran en su causa, en el sol. La cantidad de calor y luz que hay en el rayo es muy mínima en relación con la cantidad de calor y luz que hay en la fuente, que es el sol. Pero cualitativamente son iguales, cuantitativamente son diferentes. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos individualidad, tenemos personalidad, tenemos sentimientos, deseos, proyectos, felicidad, aflicción, experimentamos cosas, nos gustan las relaciones. Todas estas cosas vienen de una fuente, no pueden haber surgido de algo impersonal, no hay lógica, no hay lógica. Por ejemplo, un hijo que es un individuo viene de dos padres, padre y madre, que fueron individuos, son individuos. Asimismo, ellos vienen de dos padres que son nuestros abuelos, y nuestros abuelos vienen de nuestros bisabuelos, y nuestros bisabuelos de nuestros tatarabuelos, y así hasta llegar al origen de la creación, que es el Señor Supremo, ¿no? Eh, claro, el problema acá en lógica, este es un acepto, un punto de la lógica, de que las cualidades del efecto están en la causa. Ahora, la otra cosa es que lo que podríamos decir desde la lógica, pero es que las cualidades, entonces las cualidades del aspecto corporal, como el envejecimiento, la vejez y la muerte, también se encuentran en la causa. Esto sería un punto muy interesante y digno de preguntarse bajo esta misma línea de raciocinio. Entonces acá hay una salvedad que explican los Vedas, que el, ahí está el cuerpo espiritual y el cuerpo material. Entonces hablamos de cuerpo, pero no de la misma calidad. Entonces, y eso se explica muy bien en el libro Viajes Fáciles a otros planetas. Cuando Srila Prabhupada está hablando de la verdadera identidad, habla de materia y antimateria. La antimateria es algo que a partir del año 58, 59 del siglo pasado, unos científicos rusos empezaron a desarrollar ese concepto de antimateria. Y en términos esenciales, porque hay mucho para hablar de esto, la antimateria es la antítesis, lo opuesto a la materia. Este mismo concepto se explica en el Brahma Samhita, que el cuerpo espiritual, dice Ishvara Parama Krishna, el supremo energía viviente individual, controlador, es Ishvara Parama, el supremo controlador es Krishna. Y su cuerpo, Vigraha, tiene tres características que son de antimateria: Sat, Chit y Ananda. Pleno de eternidad, pleno de conocimiento y pleno de bienaventuranza. Sat, Chit y Ananda. Y el cuerpo material tiene las cualidades, la antítesis. O sea, si el cuerpo espiritual es Sat, es eterno, el cuerpo material es, como es la antítesis, es temporal. Es una unidad un conjunto de unidades reactivas que aparecen en una vida en particular, y que cuando aparecen las llamamos nacimiento, y que cuando terminan ese ciclo de unidades reactivas las llamamos muerte. Es una identidad prestada, no es nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, el cuerpo de Dios no puede ser una identidad prestada. Él tiene que tener su cuerpo original, y eso es lo que afirman los Vedas, ¿no? Que el cuerpo de Dios no está afectado por la temporalidad, no está afectado por la ignorancia. Por ejemplo, ¿no? El proceso de conocimiento va pasando por etapas, se menciona en los Vedas. De Pranamaya, la etapa donde el conocimiento está basado en el sentido del gusto, el bebé. Perdón, eso es Anamaya. Después está Pranamaya, mi cognición se amplía a entender las energías vivientes alrededor: papá, mamá, perro, gato, el nombre de mi tío, el nombre de mi tía,
Por ejemplo, mi sobrina reconoce los nombres muy bien, tiene 2 años y medio, tiene una inteligencia cognitiva de reconocimiento de los nombres, y esa potencia, ¿de dónde viene? ¿No? Es un arreglo de la energía divina del Señor, no hay otra manera de comprobar. Se llama poder achinta, es inconcebible para nuestra mente humana. Podemos darle explicaciones en términos del desarrollo del cerebro, le podemos dar mil vueltas, pero la potencia en sí cognitiva no estaba más allá de un cerebro, porque hay los cerebros que se conservan en formol, por ejemplo, que están de cuerpos que ya murieron, no generan el poder cognitivo. Más bien el cerebro es apenas un instrumento. Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? El cuerpo material como antítesis del cuerpo espiritual es Nirananda, la tercera, que no se experimenta, la felicidad del cuerpo espiritual no depende del polo opuesto, que es el sufrimiento. Por ejemplo, yo digo, qué bueno que estoy en un cuarto con clima, aire climatizado. ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento previo que es el calor excesivo, como pasa hoy en esta época del año, que es muchísimo calor, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde cerramos un poco la temática de la primera lección sobre la existencia lógica, el abordaje lógico de la existencia de Dios. Esta es la primera lección. Vamos a continuar con la lección 12 y 13 para ver otros aspectos. Hare Krishna. Desde el Instituto ILAEB agradecemos tu participación. Nos vemos en el próximo encuentro.